Cuento 2. Alec. Para prepararse para contar el cuento, el viejo mago tomó una de sus esferas de cristal, la puso en el centro de una mesa redonda, donde se acomodaron los chicos, para luego iniciar la narración. Don Marcelo les explicó a los niños que la esfera serviría para contar la historia, pues en ella verían lo que él les iría contando. El prestidigitador les dijo que antes de iniciarlos en el aprendizaje de la magia, primero debían entender la importancia del estudio y el cómo utilizar el conocimiento adquirido, ya fuera para hacer cosas buenas o cosas malas, podría afectarles en el futuro. Al iniciar la lectura del cuento, la esfera se elevó en el aire y comenzó a mostrar las escenas de la historia. El primer cuento que don Marcelo les leyó a los niños se titula Alec. Alec fue uno de los más poderosos magos que pisaron el mundo humano. Él había sido amado por muchos, pues trabajaba curando personas. En su camino, Alec se vio rodeado de hermosas recompensas y bellas experiencias, consecuencia de su excelente manera de ser. Alec nunca cobró por sus servicios, pues en su mente existía la idea de que el ayudar a los demás automáticamente se ayudaba a sí mismo, pues ganaba una nueva amistad con cada buena acción que hacía. Por donde caminaba, Alec despedía dicha al devolverle la vitalidad a algún alma desdichada que padeciera de alguna enfermedad. Todo el que lo conocía lo apreciaba, pues en su interior había amor y sabiduría transmitidas a él por sus padres, quienes le enseñaron que el brindar ayuda y cobijo a todos los que lo rodeaban plantaría la semilla con la cual crearía un futuro brillante para todos. Hay que aclarar que no todo fue luz para nuestro amigo prestidigitador, pues él tuvo un origen lleno de injusticia e infortunio. Alec vivió en una época terrible y violenta. Su infancia la pasó en lo que hoy conocemos como oscurantismo, un tiempo cruel y duro para muchas personas, ya que por casi cualquier cosa, la gente era severamente castigada por las autoridades de esos tiempos. Los padres de Alec habían sido sus guías tanto morales como espirituales, y ellos le enseñaron toda clase de valores y por supuesto las enseñanzas de Jesucristo. Aunque claro, esto no siempre fue sencillo para sus padres, pues bastante seguido Alec no quería saber nada de muchas cosas. Él solo quería jugar. De hecho, por esa razón no aprendió a leer ni a escribir. Un día, para completo infortunio de Alec y por la crueldad del destino, sus amados padres fallecieron, víctimas de la peste, cuando el pobre Alec era muy pequeño, por lo que éste vivió desamparado una temporada bastante tortuosa, tanto por su tristeza como por lo que padeció, ya que no tenía nadie más que se hiciera cargo de él. Por algunos días no comió nada ni bebió nada, pero no pasó mucho tiempo antes de que su fortuna empeorara todavía más, ya que una malvada bruja llamada Albernia lo capturó y lo convirtió en su sirviente. Albernia poseía un corazón oscuro. Se podría decir que no había un ser con tanta maldad como ella, pero esto sería una gran mentira, pues a su alrededor había una gran multitud de hombres y mujeres con corazones tan corrompidos e impuros como el de ella. La bruja convivía bastante seguido con tal tipo de personas, pues en el maligno trabajo que desempeñaba, era natural que ladrones, asesinos y estafadores la visitaran para pedir protección por espíritus malignos, o para solicitar que dichos seres oscuros desaparecieran a sus enemigos. En un día normal, la bruja atendía a más de una veintena de clientes, quienes buscaban resolver asuntos egoístas y malvados de la peor manera posible, y al mismo tiempo salir beneficiados por la desgracia de sus desafortunadas víctimas. Entre los casos más ruines y despreciables en los que la bruja había participado, estaban los de los maridos que, celosos por las amistades masculinas de sus esposas, pagaban
para que los amigos de sus mujeres perdieran su dinero o tuvieran problemas con sus respectivas parejas. También, repetidamente, príncipes le dieron grandes cantidades de oro a cambio de enfermar mortalmente a sus adversarios o rivales al trono. Al ser el esclavo de Albernia, Alec solía ir por los elementos mágicos que la bruja necesitaba para sus pociones. Albernia era una bruja muy poderosa, quien conocía un sinfín de encantamientos negros. Gracias a su magia, ella vivió muy cómoda, pues se volvió bastante rica. Pero no importaba cuánto oro tuviera, esto no cambió su naturaleza malvada y rabiosa. Alec vivió insultado y maltratado por la bruja, quien nunca le dio buena comida y lo hacía dormir en una cama muy dura y desgastada. El muchacho creció con un miedo horrendo hacia la bruja, pues sabía que si no hacía lo que ella quería, podría convertirlo en un gato o en un insecto. El único rayo de luz que iluminaba la vida del desafortunado Alec era una chica llamada Mika Ávila, una panadera quien vivía con su madre cerca de la casa de la bruja Albernia. Mika era una chica muy cariñosa, quien tenía un corazón piadoso y maternal que podía ver la inocencia en quien en verdad la tiene. Se dice que la primera vez que Mika vio a Alec, esta pudo ver su alma, la cual era hermosa, pero sufría demasiado, lo cual conmovió a Mika y la hizo acercarse al joven esclavo para tratar de aliviar su pesar. Las pocas veces que Alec pudo estar con Mika, sentía que su felicidad nacía nuevamente, pues ella le abrió su corazón y siempre lo trató como un ser humano. Le daba comida deliciosa que ella misma preparaba, le curaba sus heridas producto de sus viajes para buscar elementos para Albernia, y sobre todo, lo escuchaba lo que necesitaba sacar de su corazón. Para poder pasar tiempo con su amiga, Alec salía durante la noche, mientras la bruja dormía, pero jamás se atrevió a escapar, pues la bruja le había lanzado una maldición a Alec, la cual consistía en que si el chico pasaba más de 3 horas fuera de la casa de la bruja, se convertiría en un gusano. El maleficio le permitía alejarse un poco de su encierro. De esta manera, Alec podía ir con Mika y escapar un rato de su horrible situación. El par de amigos se veían escondidas, ya que la madre de Mika, la señora Sandra, no dejaba por ningún motivo que su hija se juntara con Alec, pues al ser el sirviente de una bruja malvada, ella pensaba que era un candidato en potencia para ocupar el puesto de Albernia cuando ésta falleciera y seguir con su doloso oficio siendo un mago negro. Un día, y como si la vida misma estuviera atentando contra la felicidad de Alec, Mika se había enfermado por la picadura de una pulga, la cual transmitía la peste negra. Al enterarse, Alec intentó de muchas maneras salvar a su amiga, no importándole poner su vida en riesgo. Una noche, el joven esclavo se puso a ver los libros de Albernia, con la esperanza de encontrar una forma de curar a Mika. Sin embargo, esto no fue fácil, pues el chico aún no sabía leer ni escribir. Además, tenía estrictamente prohibido ver cualquier nota o texto adquirido por la bruja, y si no obedecía, la bruja lo dejaría sin comer durante una semana. Para lograr su objetivo, Alec tuvo que desobedecer esa orden muchísimas veces, y durante varias noches se puso a ver los libros de Albernia e intentó aprender a leer al mismo tiempo. A pesar de las circunstancias, el muchacho logró su cometido, y en una semana aprendió a leer, por lo que pudo encontrar exactamente lo que necesitaba. Pero no solo eso, sino que también halló el hechizo para poder escapar, y algo un tanto más interesante, el diario personal de la bruja Albernia, el cual contaba toda su historia. Con él se enteró que Albernia era una hija de otra bruja malvada llamada Grisha, quien le enseñó todo lo que ella sabía de magia negra. Grisha pertenecía a un culto maligno que intentó sumir al mundo en las tinieblas, el cual, afortunadamente, fue destruido por los caballeros templarios. Albernia había sobrevivido gracias a que escapó antes de que la encontraran,
y continuó con su idea de sumir al mundo en la oscuridad. Por eso se dedicó a hacer trabajos de magia negra para quien se lo pidiera, para así corromper corazones y quebrantar los valores de las personas, sembrándoles las semillas del odio, de la furia y de la soberbia. Alec también averiguó el por qué lo había vuelto su esclavo. Resulta que la bruja quería dejar a un mago con corazón oscuro que siguiera sus pasos luego de que ella muriera, y había escogido a Alec, pues él tenía una aura blanca pero tierna, la cual sería fácilmente corrompida con el trato adecuado. Por eso lo maltrataba tanto, porque lo quería convertir en alguien como ella. Sin embargo, no estaba funcionando, así que decidió tomar cartas en el asunto. Su deseo por volver una mala persona a Alec fue tal que incluso ella había hecho que Micah se enfermara para poder romper aún más el corazón de Alec y de esa manera hacerlo más vulnerable hacia la oscuridad. Aunque claro, no tuvo en cuenta lo que estaba por suceder. En el momento que Alec encontró la poción para salvar a Micah, la chica estaba en un estado casi incurable, pues ya habían pasado varios días desde que empezó a mostrar los síntomas de la peste. Alec sabía que Alvernia llevaba un registro de las cantidades de polvos y elementos mágicos que tenía en su poder, y estaba seguro que si la bruja notaba que faltaban algunos de estos elementos, no dudaría en castigarlo. Pero esto no le importó, pues la vida de su amiga estaba en peligro. Durante la medianoche, Alec se infiltró en la zona de trabajo de la bruja. Allí preparó la pócima para salvar a Micah. Tomó polvos de golfán blanco, un poco de cabello de unicornio, una gota de sangre de elfo y unas ramas de árbol de secoya roja, para luego mezclar todo muy bien en agua hirviendo. Alec no perdió tiempo y le llevó la poción a Micah. La señora Sandra se interpuso sin pensarlo 2 veces, pero al ver el estado tan grave en el que estaba su hija, con dolor de cabeza y escalofríos, no tuvo más opción que permitirle a Alec darle la poción. Micah bebió toda la pócima y solo unos segundos después, la muchacha se curó totalmente. Al ver esto, la señora Sandra le preguntó a Alec cuál era la razón por la cual le había ayudado. Él le dijo que los verdaderos amigos se ayudan y mejoran la vida el uno del otro. En ese momento, la mujer se dio cuenta que Alec era realmente un chico bueno, quien era digno de su confianza. Ella, gustosa, le ofreció cobijo en su casa, pero Micah le aseguró que Alec no podía quedarse con ellas, o si no, se convertiría en un gusano. Pero en ese instante, Alec le dijo que ya no tenía que preocuparse por eso nunca más, y se quedó en la casa de la señora Sandra. Esa mañana, la bruja Alvernia se levantó, fue a su almacén de elementos mágicos y se preparó para empezar a hacer conjuros y pociones. Al abrir su gaveta de polvos, notó que tenía mucho más de lo que ella esperaba, pero no le tomó importancia. La bruja Alvernia se dispuso a preparar un conjuro de mala suerte para uno de sus vecinos, pero justo en ese instante, la malvada bruja se convirtió en un escarabajo. Resulta que el joven Alec encontró que si convertía a una bruja en insecto, ésta perdería sus poderes, y todo encantamiento que haya realizado se rompería. Esto le dio la idea de preparar un conjuro para transmutar a su opresora en algo que ya no pudiera dañar a las personas. Por eso el muchacho preparó una trampa, colocó una mezcla especial en uno de los depósitos de polvo de la bruja para que cuando ésta lo tomara, el maleficio cayera sobre ella. Una vez libre de Alvernia, Alec tomó todos los libros de magia negra de la bruja y los destruyó. La señora Sandra le preguntó por qué hacía eso, y él respondió que porque solo causaban penas, pero conservaría el libro donde encontró la cura para Micah. De esa forma, él podría curar a los enfermos y heridos. La mujer se disculpó con Alec por haberlo juzgado sin conocerlo. Además, quería saber cómo pudo soportar tanta adversidad y estar tan feliz. Alec le explicó que sus padres le habían enseñado que por más mala que fuera la situación que viviera, jamás dejara que la oscuridad se apoderara de su corazón, ya que si no, la maldad lo devoraría y solo tendría infelicidad
el resto de su vida. La prueba de ello era cómo vivía la bruja Alvernia, pues aunque tenía mucho oro, jamás fue realmente feliz. Tenía que ver a otras personas batallando o sufriendo. Por eso lo había tenido como esclavo, y por eso quería sumir al mundo en la oscuridad. Pero también le aseguró que si uno sembraba dicha, solo tendría dicha en su futuro. Además, que el hacer el bien lo hacía sentirse vivo, y para él no había mejor sensación en el mundo que darle una razón a la gente para sonreír. Alec le aseguró que él tenía muy presente las buenas acciones que sus padres y Mika habían tenido con él, y el tener tan bellos recuerdos siempre en su mente lo hacían borrar cualquier mala experiencia, y sabía que el ayudarles a las personas a ver lo bueno de sus vidas los haría sentirse en paz. Fin del cuento 2. Antes de despedirme, le mando saludos a Coca Vega y a su novia Dana, Elisa Allendez, quien nos ve desde Chile, Pennywise Bob Poltergeist, Jorge Manuel Cuevas Díaz, y a sus amigos Emilio Carrillo e Isaac, quienes cumplieron años la semana pasada. Muchas felicidades Emilio Carrillo e Isaac. Catherine Mendoza e Imán, quien cumplió años el 3 de marzo. Muchas felicidades Catherine. Diego Arián Quispe Ibarra, quien nos ve desde Cusco, Perú. Mateo Mejilla Gallego, y a su novia Caro, y a sus amigas Lola y Amy, quienes nos ven desde Colombia. Juens, quien nos ve desde Valledupar, Colombia. Valeria Limón, Rodrigo Velo, quien nos ve desde Chile, y quien cumplirá años el 12 de marzo. Muchas felicidades Rodrigo. Lourdes Rivera, quien nos ve desde Ecuador. Camilo Herrera Rodríguez, quien nos ve desde Bogotá. Black Spy, quien nos ve desde Argentina, y quien cumplirá años el 24 de marzo. Muchas felicidades Black Spy. Fernanda Ponce, quien nos ve desde Tehuacán, Puebla. Luis Eduardo de la Cruz, Antonio Gaunt, gamer de Five Nights at Freddy's, y a su hermana, quien cumplió años el 5 de marzo, y nos ven desde Guadalajara, Jalisco. Vanessa Fernández, Facundo Borche y a Iván Velázquez, quien nos ve desde Celaya, Guanajuato. Muchas gracias por todo su apoyo amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.